Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Un gran saludo para todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, este agradable espacio radial de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. El día de hoy la saludamos La hermana María Celeste. y María Fernanda, y pues nos da mucha alegría estar aquí nuevamente con ustedes. Les queremos recordar, como todos los días, a nuestros oyentes que nos pueden escribir a través de nuestros chats en vivos, nos pueden dejar desde dónde nos están saludando, alguna duda o cualquier testimonio que nos quieran contar para luego compartirlo con todos en el Viviendo el Hoy. Así es, y bueno, ya estamos listos entonces para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Empecemos entonces. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, en este día te saludamos. Te invitamos a realizar todo lo que tenemos que hacer en este día. Pedimos tu compañía, Jesús. Te damos las gracias, amado Jesús, por todo cuanto nos das. Gracias por las personas que pones a nuestro lado, por todo aquello que permites en nuestras vidas. Te pedimos, Jesús, que nos cubras con tu preciosa sangre, que cubras a todos nuestros seres queridos, los lugares en donde vamos a estar en este día, que no permitas que el enemigo tenga poder sobre nosotros. Amado Jesús, hoy queremos pedirte que nos enseñes a orar. Enséñanos a orar como enseñaste a tus discípulos, a los apóstoles. Pero más que enseñarnos, te pedimos, Jesús, que nos capacites para orar. Capacítanos para acercarnos a ti. Hemos olvidado que tú existes, amado Jesús. Nos hemos olvidado de tu presencia. Nos hemos olvidado que te podemos encontrar en cualquier sagrario, que tú estás ahí vivo, presente y real. Danos la gracia, Jesús, de acercarnos a ti, de alejarnos del pecado, de poder confiar en tu providencia y abandonarnos a tu santa y divina voluntad. Y a ti, María Santísima, como esa buena madre, esa tierna madre, poderosa intercesora, te pedimos hoy que adelantes la hora, así como lo hiciste en las bodas de Caná, que le dijiste a Jesús, no tienen vino. Hoy nosotros llegamos a ti, María, a decirte, se nos ha acabado el vino, si se nos ha acabado la alegría, si estamos sumidos en la tristeza. Si necesitamos que Jesús adelante la hora, que la Virgen le diga a Jesús que adelante la hora. Si no es el momento, Jesús, hoy a través del corazón inmaculado de María Santísima, te pedimos que adelantes la hora. Ya no soportamos aquello por lo que estamos pasando, nos está costando, Jesús. Pero sabemos que tú puedes obrar imposibles, que para ti nada hay imposible. Y que cuando uno o dos se reúnen en tu nombre, ahí estás tú y te haces presente y escuchas esta oración. María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, ya seguimos uniéndonos y aprendiendo en familia esta bella y necesaria temporada de la oración, ¿verdad, María Fernanda? Así es. Hemos visto lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia a través del catecismo. Nos ha mostrado que la sencillez de una plegaria
debe ir unida siempre a la sinceridad del corazón y sabemos que es verdadera cuando vemos los frutos en nuestras vidas. Y pues, mejor dicho, muchos piensan que se ora para obtener favores de Dios, pero podríamos decir, con lo que hemos visto hasta ahora, que la oración no es para obtener favores, es para sabernos amados de Dios, o sea, sintiéndonos amados y así nuestra vida va a ser más fecunda, o sea, no para auxiliarnos, sino para ya saber qué hacer, qué soluciones podemos encontrar o a dónde recurrir cuando haya problemas. Y ciertamente cuando un alma da frutos es feliz, ¿cierto? Y llena de paz. Realmente la dinámica de la oración purifica nuestras intenciones y aprendemos a pedir lo que nos conviene. Siempre va a alinear nuestros gustos con los gustos de Dios, porque vamos a poder adherirnos a lo que Dios quiere, o sea, a su santa voluntad. Y nos vamos a sentir cada vez más atraídos por lo bueno, lo necesario, y nos vamos a alejar más de lo innecesario, de lo que no necesitamos. Y esto pues solo nuestro corazón lo va a ir sintiendo, ¿verdad? Entonces, hoy llegamos a esta cumbre de la montaña. Hemos mencionado ya en otros programas que Jesús es el camino. Jesús es el maestro de los maestros. Él nos enseña a amar y a conversar con el Padre, pero de una manera más familiar, de una manera más amorosa. Entonces, Jesús nos da la estrategia, Jesús nos rescata cuando nos perdemos. Por ello, y para ahondar en todo lo que Dios Hijo nos enseña, pues vamos a estar meditando en los próximos días la oración dominical, el Padre Nuestro. Así que los invitamos a que se queden conectados por los siguientes días si quieren aprender más de esto, ¿verdad? Así es, vamos a meditar entonces en el Padre Nuestro. Y el tema con el que hoy iniciamos es una petición muy curiosa y apasionada de aquel discípulo. Ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la maestra de la oración, María Santísima, cuando le pedíamos a María que nos enseñara a orar, y es repetir esa misma petición: Maestro, enséñanos a orar. Por eso nuestro tema de hoy se titula Jesús es maestro de oración, así que iniciemos entonces con la frase de un santo para inspirarnos aún más en este tema. Conéctate con este pensamiento. Quien aprende a rezar bien, aprende a vivir bien. San Agustín. Como siempre, San Agustín va al punto, ¿verdad? Sí, un gran santo que nos ha dejado un gran legado y mucho de qué aprender, gracias a Dios. Bueno, llevamos ya varios días entonces insistiendo en esto, en que es muy, 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 pero muy importante pedir el don de orar, porque es un don. Aprender algo en la vida necesita de nuestra disposición, de querer aprender, porque si no, si uno no quiere, no tiene ganas, o sea, las cosas están ahí, pero las ganas nadie te las puede dar, o sea, tú tienes que quererlo, ¿cierto? Y es indispensable, pues, es signo de que en verdad queremos hacerlo. Cuando tenemos ganas, se le nota, o sea, como cuando uno dice, es que hacemos una invitación. María Fernanda, te invito a comer. Entonces, bueno, sí, está bien. Pero, o sea, cuando se nota, o sea, es como, sí, entonces yo hago todo lo posible y muevo esto y hago. Así es que a uno se le note las ganas de querer aprender a orar. Pues, y pedirlo, como tú Sí, dices, de pedirlo. verdad que pedir ese don que no es fácil, pero que si lo pedimos día con día, lo vamos a ir trabajando y vamos a llegar a tener esa oración y ese encuentro con Dios, ¿verdad? Entonces, qué linda es esta frase del gran San Agustín, porque nos da motivos para querer aprender a orar, porque ¿quién no va a querer vivir bien, verdad, hermano? O sea, creo que todos queremos vivir bien, entonces, si aprendemos a orar, Él nos está diciendo que vamos a vivir bien, entonces, para esto se hace vital esa importancia de pedir, Maestro, enséñanos a orar. Así es, bueno, yo quiero contarles un pequeño texto de la Sagrada Escritura, un poco a mi estilo. Bueno, entonces, bueno, no sé si, yo creo que la hemos escuchado alguna vez, pero entonces se las voy a contar. Soy un discípulo del Señor y les cuento que era muy normal ver que el maestro fuera a lugares como en el Monte de los Olivos a orar, siempre después de cada jornada, pues él lo hacía, ¿cierto? A veces duraba allí hasta la madrugada, otras veces compartía con nosotros durante la noche. Entonces, muy temprano se levantaba a seguir orando. En algunas ocasiones ya estaba un poco cerca, yo le alcanzaba a escuchar los salmos, pero un día que estuve más cerca tratando de leer sus labios, no descubría lo que decía. Quedé con un interrogante gigante. ¿Qué estaba diciendo el Señor?
porque parecía que se le salía el corazón y lo decía con profunda convicción. Wow, súper, súper interesante esto, pero creo que aún no concluye, ¿verdad? No concluye. Por esos días estábamos cerca del mar de Galilea y nos habló de la verdadera felicidad, de que debemos ser sal y luz del mundo, que debemos practicar la justicia, dar limosna y hacerlo en secreto, orar sin espectáculos y más bien en lo secreto, en el secreto de nuestra habitación, de nuestro corazón. Y una noche de nuevo lo vi allá arriba de una pequeña colina orando. Me imaginaba esa expresión con la que lo vi el otro día. No resistí más y cuando regresó le dije, Señor, enséñanos a orar, así como le enseñó Juan el Bautista a sus discípulos. ¿Puedes, por favor? Y esto me recuerda que hace unos días hablábamos de cómo le pedíamos a nuestra A madre la que nos madre. enseñara a orar, ¿verdad? Entonces es lo mismo con Jesús. Uno se imagina a este joven discípulo que se le acerca rápidamente al maestro, lo detiene y pues igual le suplica, le pide que le enseñe a orar y pues esa actitud creo que se va pareciendo un poco cuando uno era más pequeño e iba con una maestra y le decía, pues estoy mal en una clase, estoy mal en mis notas, por favor ayúdeme. O incluso cuando íbamos con nuestros papás, a mí me pasaba a veces que yo no podía hacer algo y empezaba, mamá, por favor ayúdame, ayúdame. Y me decía, tal vez ahorita no tengo tiempo, pero yo quería ya. Entonces era como pedir ese auxilio, ¿verdad? Sí, ese auxilio. Yo me recuerdo que pues nunca me regañaron por perder materias, no, y era muy aplicada, la verdad, como que mi mamá confiaba mucho en que me iba a ir bien en el colegio, pero a mí me costaba mucho cuando me estaba yendo mal, y una vez me fue tan mal, pero tan mal, pero tan mal, en una materia que me costaba muchísimo, y yo sabía que no me iban a regañar, pero por ese examen yo iba a perder pues esa materia. Entonces me puse muy triste, estaba muy triste y decaída. Entonces el profesor que me enseñaba esa materia, pues era un profesor evangélico, o sea, de una secta protestante. Entonces él me dijo, ¿qué te pasa? Siempre me llamaba por mi apellido, ¿qué te pasó? No sé qué. Le dije, no, se me ha costado mucho. Bueno, le dije todo lo que me pasó. Y entonces él me dijo, te voy a dar una opción de recuperar tu examen. Sí. Y yo dije, bueno, yo no sé, yo no lo voy a pasar porque era un tema que me costaba, sí, era algo que me costaba mucho. Y me dijo, pero no va a tener nada que ver con los números. Y lo que vas a hacer es que vas a leer en la Sagrada Biblia Jonás y me vas a traer una reflexión. Y así recuperé un examen de álgebra. Imagínense, y él me enseñó, qué impresionante porque hay modos de que te puedan ayudar. Claro, Y de ajá. ahí viene mi amor por leer la Sagrada Escritura, porque yo nunca había leído la Sagrada Escritura, sino por esa tarea, recuperar el Por examen. recuperar el examen. Bueno, Pero también pediste auxilio al profesor. también, claro, sí, él me auxilió porque vio, sí, claro, la tristeza, yo me imagino Ujú. así es papá Dios cuando te ve triste y que piensa, no es importante, no te van a regañar, pero para uno Pero ve tu es tristeza. importante, para mí era importante y el profe se dio cuenta, así es papá Dios, se da cuenta que para ti es importante y viene a nuestro auxilio y eso es como pedirle entonces siempre la ayuda a Jesús, que es ese maestro que nos va a enseñar cómo orar. Así es, y pues resaltamos el conocimiento que él hace con la grandeza del Señor, ¿verdad? Acepta, como tú dices, que es el maestro, que él ya ha visto con sus propios ojos la coherencia de que esto daba a su vida y obras, ¿verdad? Ujú. Por eso, pues hoy hacemos la invitación a nuestros hermanos oyentes a que tengamos esa disposición del discípulo, o sea, que estemos pendientes, a que querramos, a que abramos nuestro corazón, o sea, que hoy surja esa certeza de pedirle a Jesús, o sea, maestro, decir, maestro, te lo pedimos de nuevo, enséñanos ese don hermoso que bien conoces y que nos puedes dar, la oración. Así es, bueno, el catecismo de la iglesia nos dice en el numeral 2598, el drama de la oración se nos revela plenamente en el verbo que se ha hecho carne y que habita entre nosotros. Intentar comprender su oración a través de lo que sus testigos nos dicen en el Evangelio es aproximarnos a la santidad de Jesús nuestro Señor como a la zarza ardiendo. Primero contemplándole a Él mismo en la oración y después escuchando cómo nos enseña a orar para conocer finalmente cómo acoge nuestra plegaria. Así que, hermanos, esto que acabamos de leer no es otra cosa sino que comprender que Jesús,
Dios mismo se hace hombre y esto para que le contemplemos, o sea, nos enseña a decir sus palabras con santidad, con plenitud, con convicción, o sea, nos está enseñando, invitando a que busquemos ese espacio con Él. Ahorita me recuerdo yo que escuché una vez un testimonio de una persona que decía que ella, su espacio con Dios, le gustaba hacerlo en la noche, pero ella tiene su casa, ¿verdad? Y tenía varios cuartos y todo, pero a ella le gustaba, como así como contó Wendy hace unos días también, que a ella le gustaba entrar en su closet Ajá. y rezar en su closet con Dios. Decía que ese era como su espacio seguro. Entonces, ¿qué hizo para hacer ese espacio más seguro? Compró unas lucecitas que decían fe y decoró su closet y como pudo puso esas palabritas ahí para ella tener su espacio con Dios. Entonces, esto es lindo porque para mí ella pues daba un ejemplo de cómo ella buscaba y pedía eso, le pedía eso a Dios, tener ese espacio y ella lo buscaba para hacerlo posible, ¿verdad? Qué lindo esto. Es que hay que ser Hay creativos. que El ser amor creativos, sí. nos hace creativos, como todo. Yo siempre Ujú. les digo, es que de verdad, los ejemplos más cercanos eran las parejas, pero es que eso ayuda muchísimo en lo visual, ayuda a que tú lo puedas practicar con Dios. Es lo mismo, Ujú. los novios se tienen que volver creativos para conquistar a la joven o los esposos, porque si no el amor se va a ir apagando. Cuando llevan 15 años, 20 años, Mm. esos pequeños detalles, esos gestos de amor que puedas hacer por tu pareja, va a estar así como con Dios, o sea, va a encender ese amor y ese fuego del amor primero. Es bonito a veces cuando sentimos que se nos está apagando ese amor, que no queremos orar, que nos está costando, que no queremos ir, decirle, Señor, renueva en mi corazón el amor primero, el fuego del amor primero, y Dios lo va a hacer. Y ponernos creativos, como tú Ujú. dices. Yo creo que Dios a su manera nos conquista, pero Mm, también, como tú dices, en los novios, pues el hombre empieza a conquistar, pero uno también de mujer le dan ganas a veces sí, y uno claro. quiere ser detallista y conquistar. Entonces, de igual forma con Dios, si Él es detallista contigo y te busca, tú ser detallista también con Él, o sea, buscar cómo hacer más agradable, más ameno ese espacio, porque muchas veces podemos decir, ay, no, es que orar o sentarnos así a repetir algo que aburrido, pero entonces pongámonos creativos y busquemos cómo hacerlo más bonito, cómo hacerlo diferente, ¿verdad? Sí, cómo hacerlo dinámico, que sí se Ujú. puede, o sea, Sí. uno es creativo, realmente que uno trae eso en el interior, uno piensa que no, pero sí, con pequeños detalles, o sea, no tiene que ser grandes cosas. Bueno, y pensemos entonces un poco en el discípulo del cual ya hablamos, de que mencionamos, también pensemos en Juan, pensemos en Pedro, pensemos en María Magdalena, en María Santísima, en San José, que aprendieron de Jesús, aprendieron del Maestro, Ujú. que Él les hablaba. Ellos hablaban con su Dios y su Dios hecho hombre hablaba con ellos. Esto es muy impactante, ¿cierto? Ya que por muchos siglos no lo podían hacer, Mm. solo unos cuantos amigos de Dios como Moisés y Abraham, pero hablar con nuestro Dios era imposible, o solamente ellos los que Dios tenía como amigos que les hablaba cara a cara, ¿cierto? Qué dicha, Qué porque dicha. ellos pudieron tener esa oportunidad de pues hablar con Dios cara a cara. Pero también creo que ellos nos enseñan cómo nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Cómo Ujú. no lo tenemos cara a cara, pero podemos ir con Jesús sacramentado. Y para mí eso es tenerlo así, verlo a los ojos y Es Él, tenerlo en mi vida. Es Él. es que es Entonces Él. creo que también tenemos sí, esa oportunidad de estar cara a cara con Él, de estar de corazón a corazón con Él. Entonces creo que podemos decir, bueno, yo lo te tengo aquí y podemos buscar esos espacios, como ya dijimos, ponernos creativos. Si no es en el Santísimo, hay tantas formas. O sea, yo siento que muchas veces decimos, no, es que para orar necesitamos como nuestro espacio, ir a la iglesia, ir con Jesús sacramentado. Pero si no te gustan estas cosas, yo también lo veo, me recuerdo de una vez que estaba por aquí en un paseo, en un jardín japonés, muy Ujú. bonito, y luego voy caminando y veo que un joven está rezando el rosario frente a Qué una lindo. cascada. Entonces, yo de verdad nunca pensé que en un lugar como eso se pudiera orar. Y es cierto, ¿verdad? O sea, realmente si tú tienes tu lugar lindo que dices, bueno, aquí me gusta ver el atardecer o ver las flores o ver los animalitos, escuchar los pájaros, ahí puede ser tu lugar con Dios, con la naturaleza también. Sí, muchos lugares hay. Y que mira, mencionando a estos discípulos, mencionando a Pedro, a Juan, a Magdalena, pues ellos no tenían
como lo tenía esa cercanía a Moisés y Abraham, ¿verdad? Pero era al contrario porque Jesús se hizo hombre y era Dios, pero era hombre. Pudieron hablar con él, Hablar a con- interactuar con ese hombre humano, pero Ujú. con su Dios. Es impresionante eso. Y nosotros ahora podemos hacer eso con Sí. Jesús de Eucaristía, Ujú. de verdad. O sea, ahí está. Si tú realmente quieres ir donde Jesús, quieres ver a Jesús, ve ahí. O sea, Él está escondido en un pedacito de pan, está ahí, pero Él está. Pero Sí, está. y se puede sentir su presencia. Entonces, pues ánimo y pongámonos creativos o vayamos a ver a Jesús sacramentado. Y bueno, ya culminando un poquito esta primera parte del tema, quiero que nos vayamos a nuestro viviendo el hoy, pero antes digamos juntos, Padre, Que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Nos encontramos ya en nuestro Viviendo el Hoy y pues antes de empezar les queremos recordar a todos nuestros oyentes que nos escriban. Nos pueden escribir a nuestro chat, escríbanos de dónde nos saludan y pues déjenos ahí cualquier testimonio que nos quieran contar. Y pues el día de hoy la hermana Celeste nos trae un Viviendo el Hoy muy interesante, ¿verdad? Espero que sea interesante. Bueno, estaba pensando, ¿qué les puedo contar en el Viviendo el Hoy? Y vino a mi mente un libro que ya me leí. Yo y los libros sí les vuelvo a contar, las historias y los libros, pero sí he aprendido mucho de los libros, entonces sí, los recomiendo bastante, ayudan mucho en el crecimiento espiritual. Entonces, este libro me ayudó mucho en una época y pienso que puede ayudarnos a todos. Es una alegoría, es una alegoría que se hace sobre la vida cristiana y se llama Pies de sierva en los lugares altos. No sé si lo han escuchado, ¿tú lo habías escuchado? Yo no lo Mara? había escuchado, así que también es nuevo para mí. Es nuevo para ti. Bueno, su trama más o menos es así. Existe un personaje principal que se llama Miedosa, se le llama Miedosa, que se enfrenta en un camino de innumerables y aparentemente insuperables obstáculos. Al lograr superar todas estas dificultades consigue un nombre nuevo porque pues eso era lo que se le estaba como promoviendo, era su objetivo, era su meta, tener un nombre nuevo, pues no solo llamarse Miedosa. Y es capaz de ver el mundo desde una perspectiva distinta, lo que la capacita para seguir creciendo en el amor. Miedosa vive en una pequeña casita blanca en el Valle de la Humillación. Así se llama, el Valle de la Humillación en las cercanías del pueblo de Mucho Temor, donde viven sus parientes los temerosos. Es huérfana y lisiada, con deformidades en los pies que le dificultan caminar, pero trataba de amistad con el pastor rey. Así se le llama en el libro a Jesús, el pastor rey. Un hombre amable y sabio, y se queda a su servicio por un tiempo junto a sus amigas y compañeras, misericordia y paz. Estas se las dio el pastor rey para que la acompañaran en su camino hacia los lugares altos. Temerosos despreciaban, los familiares de Miedosa, pues despreciaban al pastor rey y trataban por todos los medios que Miedosa rompiera sus vínculos con él y se case con su primo malicioso. Era el objetivo de los temerosos, era casarla con su primo malicioso. De modo que Miedosa derrama su corazón al pastor rey, expresándole sus deseos de abandonar el valle de la humillación y marcharse con él a los lugares altos. El resto de la historia es en la misma línea, que es como el progreso del peregrino, no sé si lo han leído, es otro libro, que narra el viaje del ascenso de Miedosa a los lugares altos en compañía del pastor rey, las dificultades y vicisitudes que tiene que superar en ese encuentro con Orgullo. Orgullo es el que la quiere alejar a toda costa del pastor rey y que impide siempre que ella llegue a los lugares altos. Es el único pariente que logra llegar más cerca hasta donde está el pastor rey, porque el orgullo siempre nos acompaña. Ok. Es un poco, pero realmente lo vamos entendiendo. Ajá. Cómo es ese ascenso a los lugares altos, como las dificultades por las que tenemos que enfrentar. Y entonces en esta alegoría vamos comprendiendo cada personaje de lo que habla, pues el Valle de la Humillación, que los temerosos, los que se quieren que la casen con el primo malicioso. O sea, todo eso son cosas que nosotros no logramos soltar y con las que luchamos diariamente.
Bueno, su lectura nos enseña a aceptar las dificultades y a vencer el mal, cómo afrontar el dolor y cómo transformar todas las pruebas de la vida en gloriosas victorias. Los pies de sierva y los lugares altos nos simbolizan cómo fácilmente cabría pensar las moradas del celestial reposo a las que llegaremos después de la muerte. Todo lo contrario son figuras de las experiencias gloriosas que el Padre Celestial promete a sus hijos. Aquí y ahora son capaces de seguir fielmente el camino que Él ha trazado para cada uno. Las alegorías son textos fáciles de traducir y hace que algunas veces estas traducciones resulten como un poco cansadas para el lector, ¿sí? Pero en esta versión, la versión en español de esta alegoría, es una traducción bastante dinámica y que nos va a ayudar de verdad a comprender bastante bien cómo es este ascenso del cristiano. Es difícil porque pues este personaje principal que se llama Miedosa tuvo que pasar por muchas cosas y el pastor Rey tuvo que ayudarle, le ayudó varias veces, pero otras veces ella tuvo que caminar sola. Hay un capítulo que dice caminando por valles oscuros. En ese tiempo Miedosa tiene que caminar sola, pero sabiendo, solo con la certeza de que el pastor Rey la esperaría en el siguiente lugar, pero con nada más. Así muchas veces nos toca avanzar a ciegas, y Dios nos va a dar esas amigas, siempre nos va a dar esas amigas. En este caso, Miedosa siempre fue acompañada de paz y congoja, siempre la acompañaron estas dos, y en nuestro caso Dios nos dará también esas compañeras que nos ayudarán a avanzar. Así es, Celeste. Y qué bonito, de verdad que ahorita que escuchaba, sí, o sea, sí dan ganas de leerlo. Y algo que me llamó la atención es lo que tú dijiste, que orgullo siempre va con nosotros. Y creo que eso es como de poner atención, ¿verdad? Porque muchas veces nos cuesta, como tú dices, nos cuesta llegar a algún lugar, nos cuesta pues cuando nos fijamos metas llegar, pero cuando ya llegamos hay cierto orgullo en nosotros. Entonces, claro, podemos usar ese orgullo para bien y pues tenemos que tener mucho cuidado de no usarlo para mal, ¿verdad? Pero al final lo importante es, como tú dices, que aunque caminemos solos, pues tener esas amigas que nos acompañen y que es la paz y el gozo, y sabiendo que Dios está al final de esos caminos desiertos, ¿verdad? De esas dificultades. Y que para llegar a esos lugares altos donde nos vamos a encontrar con el pastor Rey, pues hay que pasar por cosas difíciles. Así es en la oración. Van a haber diferentes obstáculos, cosas que nos lo impidan, pero incluso nuestros propios familiares a veces nos van a decir, no, pero ¿por qué vas a orar? Porque otra vez y esto y otro. Y eso lo desanima a uno y uno va a querer devolverse al valle de la humillación. Pero hay que seguir confiando en que el pastor Rey, en que Jesús te espera y que te espera en los lugares altos. E incluso si, como tú decías, ¿verdad? Si no sentimos nada, o sea, si no sentimos a nadie en algún momento, no quiere decir que estamos mal, quiere decir que Dios hasta en ese silencio nos quiere enseñar Te cosas. está formando en Te algo. está formando, así es. Bueno, pues vamos a saludar entonces a las personas que están conectadas el día de hoy. Vamos a saludar en Facebook a Lorena González, a Milton Montaño. Saludamos también a Nubia Camacho, a Juana Ferreira, a Chepi Herrera, a Eva Solórzano Urbano, a Nelia Guasaco, a Alexander Flores, a Carmita Patino, a Giovanni Espinosa. También saludamos a Erika Cecilia, a Olga Díaz, a Marta Pesina, a Amparo Sánchez. Y pues muchas gracias a todos los que se conectan también de otros países, de Nicaragua, de Ecuador, pues de Colombia. Así es, bueno, voy a saludar aquí desde YouTube a Lugeria Kimis, que siempre nos acompaña, a Domingo Tomás desde República Dominicana, un gran saludo para él. También a Lisbeth Mejía, un saludo para ella, a Cristina Guardado, a Isabel Hernández, a Cintia Alvarado, bueno, a todos los que siempre están ahí conectados, a Fabián Caicedo, un gran saludo para todos ellos y todos los que nos están escuchando en este día. Esperamos que este día sea de mucha bendición, que logremos sacar el mayor provecho de todas las oportunidades que se nos presenten. Y esto ha sido todo nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos con nuestro tema del día. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Retomamos entonces nuestro tema del día: Jesús es maestro de oración. Y pues en la primera parte del programa hablamos que en definitiva Jesús es el maestro. O sea, que eso lo pudo comprender el discípulo que le pidió ayuda y que realmente
toda la humanidad esperaba volver a saber cómo era orar al Padre. Y pues Cristo fue esa respuesta. Cristo fue el que nos vino a enseñar nuevamente cómo orar al Padre, y pues Él respondió a este discípulo el llamado que Él le hizo, el auxilio que Él le hizo de aprender a orar. Así es, pero aunque Jesús siendo Dios y siendo por esencia el maestro de la oración, decide ser humilde y aprender a orar con las enseñanzas en su sinagoga, ¿cierto? Qué bonito, Dios mismo Jesús decide ser humilde y aprender a orar. Oraba los salmos como su pueblo judío le enseñaba. Su corazón de hombre se dejó moldear en la oración por María, su madre, por San José, su padre. Qué lindo esto. Claro, él aprendió en las sinagogas cuando lo llevaban por sus padres sus primeras oraciones. Qué bonito, porque es como cuando nosotros nos enseñan nuestras primeras oraciones nuestros Claro. papás, ¿verdad? Entonces, es como si nos indicara que un maestro no puede ser maestro. Pues imagínense, si un maestro cree que se las sabe todas y pues no tiene nada que aprender de los demás, pues ahí está mal, ¿verdad? Porque un maestro también aprende de los demás. Así que la primera lección que nos viene a dar Jesús, que nos da el Señor al ser maestro, es ser humildes, ¿verdad? O sea, como ya lo habíamos hablado, así como María, él también es humilde desde muy pequeño. Creo que entonces ya vamos viendo que es como una de las principales Ujú. características para acercarse a Dios, para acercarse a la oración, porque en María veíamos esa humildad. ¿Cómo Así puede es. ser humilde? Ujú. ¿Cómo esa mujer fue tan humilde? Es tan humilde. Y como Jesús también, el También. maestro, es Ujú. que Dios mismo humilde, o sea, la humildad, qué increíble eso. Entonces hay que pedir mucho la gracia de la virtud de la humildad y trabajar para alcanzarla. Bueno, Jesús a los 12 años, que era la edad que un niño pasaba de la formación de manos de mamá a las Ujú. manos de su padre. Bueno, entonces en el caso de Jesús, de manos de María a manos de San José. Y entonces Jesús comienza a enseñar a los maestros de la ley. A los 12 años a tal punto hablaba que conmocionaba a todo el que él escuchaba. De allí en adelante no sabemos más de la obediencia a sus padres, ¿cierto? Ujú. Pero sí de una vida humilde y oculta hasta sus 18 años. Para ser maestro se resguardó en la obediencia y el silencio y la sencillez de lo cotidiano. En la obediencia, dice la palabra de Dios, Jesús aprendió sufriendo a obedecer. O sea, no le fue fácil, aprendió sufriendo a obedecer. Y pues creo que a todos nos pasa, en algún Claro. momento nos cuesta obedecer a nuestros padres, a nuestros maestros, pero pues a eso estamos llamados, ¿verdad? Tenemos que obedecer para aprender, para que cuando ya vayamos por la vida solos, pues con estas enseñanzas podamos hacerlo, ¿verdad? Y pues podemos concluir que todo este tiempo que Jesús estuvo pues oculto, como habíamos hablado, Él se dedicó a trabajar fielmente y a hablar con el Padre. O sea, se imaginan que después de los 12 años que hizo esto y a los 18 años se oculta, o sea, yo me pongo a pensar a veces si todo este tiempo que hacía Jesús, ¿verdad? Él sabía que traía una tarea súper importante, pero él se ocultó. Entonces, imagínense, tal vez en este tiempo él iba al templo, leía el Torá, escuchaba a sus padres, porque al final él estaba Ujú. oculto, pero siempre con sus padres. También me imagino que se iba a solas a las montañas, e incluso pienso que muchas veces fue a la montaña con su padre, con San José. Y entonces me imagino que hablaban con Dios, pero de una manera más sencilla, o sea, de una manera como sus padres lo hacían, ¿verdad? Entonces imaginémonos, aunque él ya sabía cómo era que le tenía que hablar a Dios, puede hacer que muchas veces él solo se dejó guiar por sus padres, que es lo que le correspondía, ¿verdad? Obedecer. Qué lindo esto. Y ya después de esta vida oculta, ya vemos a Ujú. Dios en acción, ¿cierto? Ya Jesús sale y ya con los apóstoles que hablaban ya en su vida pública y dejan ver, esto lo podemos ver en los evangelios del Señor, que él acostumbraba siempre a apartarse a orar. Decir maestro es resultado de haber contemplado a ese Jesús orante, a ese hijo que amaba a su padre, que le hablaba y le consultaba a cada paso que él iba a dar ya en esa vida pública. Era, era de bastante trabajo. Creo, mira, uno lee la Sagrada Escritura y es como que Jesús hizo tal milagro, Jesús se fue a tal lado, se fue. O sea, no era una vida pasiva. Cuando fueron esos No. 3 años de vida pública, literalmente fue la acción, pero
siempre en las madrugadas y en las tardes se retiraba en la montaña para orar. Y así nosotros ojalá pudiéramos hacer. Tenemos tantas ocupaciones Mm, y está bien en lo que estés haciendo, pero a veces nos enfocamos incluso en las cosas de Dios, porque mm. puede pasarnos que hablemos, nos ocupemos tanto hablando de Dios que nos olvidemos de estar con Dios. Sí, nos olvidamos de orar y qué Ujú, bonito porque sí, como tú dices, leemos en todos lados que Jesús pues sí hizo su vida pública, trabajaba por los demás, o sea, él traía sus misiones, ¿verdad? Porque yo ujú, me imagino que Dios le dijo, bueno, tú en el tiempo que estés en la tierra vas a tener estas y estas misiones, pero él nunca, nunca dejó de orar, ni dejó nunca de buscar esos momentos a solas, ¿verdad? Que ujú. creo que cabe la pena resaltarlo para que, como tú dices, nosotros los busquemos, o sea, la vida ahora es tan, tan agitada, tan rápida, o sea, yo lo veo, o sea, estamos como trabajando, que tenemos actividades, que tenemos reuniones, que vamos y venimos, e incluso en la misma iglesia, a veces pues queremos ayudar en tantas cosas y no digo que está mal, o sea, está bien que querramos ayudar y que si el tiempo nos lo permite y nuestras fuerzas nos lo permiten, lo hagamos. Pero súper importante no olvidar ni descuidar nuestra oración ni esos momentos a solas con Dios, porque al final para mí eso es lo que te llena. Tú no puedes ir como a hacer las demás cosas si tú no estás lleno de ese amor de Dios. ¿Y cómo lo encuentras? En tus momentos a solas con Él, buscando a Jesús Eucaristía, pero solo para ti, o sea, teniendo una hora con Jesús a la semana o si a ti te gusta ir todos los días, perfecto. Y pues buscando en el día esos momentos a solas con Dios, a solas con Jesús. A mí en lo personal me gusta mucho cuando voy manejando, pues tener esos momentos, Ujú. porque digo a veces, eh, ya en el día a día hago otras cosas, pero en el carro es como mi momento a solas con él. Y claro, ya pues en la casa, ya con mi esposo, pues ya buscamos esos momentos juntos, pero también siempre buscar para ti. Entonces, esos momentos para ti, interactuar y pues sí, intimar con Dios. Sí, qué lindo esto, qué especial. Y ojalá los tengamos entonces porque es importante, es importante y pienso que más que para Jesús, como les he dicho otras veces, para ti, Ujú. es para uno y Jesús dice, pues yo estoy aquí, te quiero ayudar, depende de ti si vienes, porque Él siempre va a estar Sí. disponible, es la persona más disponible en todo el mundo y eso que es rey. O sea, para ir a hablar con cualquier rey, tú tienes que la cita, que no sé qué, que tienes que pasar protocolo. Con Jesús no, No, con Jesús sí. es el rey de reyes y tú puedes ir cuando quieras, cuando lo necesites, irlo a buscar, irle a pedir ayuda y Él estará disponible para enseñarnos a orar, para ayudarnos en nuestras necesidades y pues sí, o sea, acercarnos siempre pues a esa presencia, ¿cierto? Porque Él está ahí disponible. Ahorita me recuerdo de un video que vi alguna vez cuando estaba más joven, que era como que la crónica de una joven que ella se levantó y pues ponen a un Jesús, ¿verdad? Que Jesús Ujú. siempre está contigo en tu día a día. Entonces ella va corriendo, Jesús va corriendo atrás de ella, va manejando, Jesús va en el carro. Y luego pasa que ella empieza a sentirse triste en el día y Jesús se siente triste con ella. O sea, ella llora y Jesús llora con ella. Y luego Ujú. ella se alegra y Jesús se alegra. Entonces, creo que eso, imaginarnos o sí, tener presente que Jesús siempre está con nosotros, es ese hermano que está siempre con nosotros y que si tú estás triste, Él está triste contigo. Si tú estás feliz, Él está feliz contigo. Entonces, me recordé ahorita de ese video de decir, si pensamos eso, realmente si muchas veces nos sentimos solos, decimos, no, es que no estamos solos, Jesús siempre está conmigo, ¿verdad? Entonces, ya con esto que hemos hablado, empezamos a descubrir que Jesús no tenía reservado ese tesoro, esos momentos que él hacía de oración, no lo tenía reservado solo para él. O sea, Mm. no, o sea, lo compartía con sus discípulos, lo compartía con su madre, lo compartía con sus cercanos e incluso lo compartía con los que lo perseguían, aunque ellos no quisieran escucharlo, pero él lo compartía. Así es, con todos siempre compartía. Y hasta aquí ya vamos contemplando que el Señor nos comparte su método de oración, ¿cierto? Ese diálogo filial con nuestro Padre Celestial. Pero además hace algo inalcanzable para nosotros, acercar nuestra humanidad a Dios. Luego de siglos y siglos, Ujú. como decíamos, que no podíamos tener ese contacto con Dios, más que por los signos, los prodigios, que el trueno, que la ley, que la firmeza, todo eso, ahora Cristo pone ante Dios a la humanidad a través de Él mismo, su propio cuerpo, su propia voz. Él hace que volvamos a tener esa cercanía con Dios Padre Celestial.
Y pues si lo pensamos, este hombre sí era digno de entablar diálogo con el Padre. O sea, este hombre sí tenía el poder y la pureza para manifestarle no solo sus necesidades, sino las necesidades de otros hombres. Este hombre sí tenía el amor para corresponderle al Padre que desde la eternidad nos esperaba. Y pues porque este hombre sí, claro, porque era Dios mismo, era su hijo, ¿verdad? Entonces, él sí podía transmitir, podía hablar con el Padre directamente. Entonces, es él, ¿verdad? Es Jesús, el maestro de la oración. Así es, y hermanos, al decir maestro, nosotros podemos reconocer entonces dos cosas importantísimas. La primera, que nosotros necesitamos aprender de Jesús cómo complacer a Dios Padre, cómo hablarle, cómo confiarle nuestra vida. Y segundo, que gracias a él todo hombre pudo volver a estar en ese diálogo con Dios. La humanidad fue divinizada por Cristo, el Hijo de Dios. Gracias a Jesús podemos volver a tener esa relación con Dios. Qué bonito, Él nos volvió a abrir las puertas del cielo porque después del pecado original esto se había cerrado y ya se había roto esta relación entre los hijos y entre nosotros y Dios, ¿cierto? Y lo bonito es que Jesús, siendo Rey de Reyes, Él nos enseñó cómo complacer a Dios Padre en lo humano, ¿verdad? O sea, porque ¿qué hacía Él? Él iba a la montaña a hablar con Dios, o sea, no hacía algo, no levitaba, no se ponía de cabeza, Sí, no, o sea, Él solo iba a la montaña a orar y eso es lo que Él nos está enseñando, a buscar a Dios, a buscar esos momentos, a orarle, a tener esos encuentros con Él. Entonces, qué bonito que Dios que Dios con su Hijo Jesús en su humanidad nos pudieron enseñar cómo orarle. O sea, tenemos que aprenderle tanto, pero entre tanto que tenemos que aprender, creo que no es difícil buscar a Dios y orarle como Él hizo, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros despreciamos ese sello divino que Jesús nos compartió y que Jesús nos compró con su sangre. O sea, muchas veces se nos olvida, lo despreciamos, no lo tomamos en cuenta y pues muchas veces también nos dejamos engañar. ¿Y cómo nos dejamos engañar? Por el mundo en el que estamos, por nuestras carreras, por el día a día. O sea, nos olvidamos de esto y pues no nos dejemos confundir. Jesús es nuestro maestro y hemos nacido para ser como Él. O sea, hemos nacido para imitarlo a Él. No, muchas veces queremos imitar a artistas, a otras personas y no. O sea, nuestra imitación debe estar solo enfocada a Jesús. Así es, y aquí ayuda mucho en esto de que Jesús nos compró con su sangre. A caro precio te han comprado. Es que no te compraron con cualquier cosa, te No. compraron con la sangre de Cristo. Y si tú te estás sintiendo es que no valgo nada y te han dicho no vales nada, eres lo peor, o sea, no sirves para nada, tú dices a caro precio me han comprado. Cristo me Sí. compró con su sangre y yo tengo dignidad, soy hija de Dios, soy hijo de Dios. Y esto es bueno recordarlo, que te hagas consciente de que tú vales mucho a los ojos de Dios, que para Él eres importante, que eres tan, pero tan importante que dio su sangre, su vida por ti, por su alma, y lo volvería a hacer de ser necesario. Y pues, ¿quién da realmente la sangre por nosotros en estos tiempos? O Solo sea, es que Jesús. no, es solo Jesús. Entonces, como tú dices, si estás sintiendo tristeza en tu corazón, si no te sientes bien, pues piensa en eso. O sea, Jesús hizo tantas cosas por mí, o sea, dio su vida por mí, yo valgo, ¿verdad? Ámate a ti mismo porque Jesús te amó tal cual eres. Entonces, no nos desanimemos, ánimo y pues sí, valemos mucho para Jesús, lo valemos tanto que dio su vida. Así es. Nuestros fundadores siempre nos decían, no solo debemos pedir, Maestro, enséñanos a orar, sino capacítanos para orar. Por eso en la oración del inicio del programa decía, Jesús, capacítanos para orar, porque siempre nos lo recordaban nuestros fundadores, porque pareciese que hemos perdido esa capacidad de orar con tantas distracciones que se nos han metido en la cabeza. Con este pensamiento vamos entonces a nuestra pausa musical, pero antes quiero que digamos juntos, Padre, Que todos te conozcan y te amen. Me llamaste por mi nombre cuando estaba a medio paso de caer en el abismo. Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo no soy la
vete en paz y no peques más. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En mi lecho por las noches busqué al amor de mi alma, lo busqué, no lo encontré y muy sola me quedé. Entonces me fui por el mundo como un pobre vagabundo, mendigaba tu amor, no lo encontraba, no, no, no. Pero hoy, después de tanto correr, me detengo, tu gracia me alcanzó. Creo, 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 creo. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. En lo más oscuro de la noche apareció la luz. Todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puso en mí esa luz para salvarme. Moriste, por mí la vida diste, mis cadenas rompiste y así me redimiste. De tu gracia me vestiste, dejo a un lado el yugo de la esclavitud. Por él tengo vida nueva y camino hacia la virtud. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado, del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo, 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 creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado. Hoy vuelvo a ser feliz. Seguimos conectados. Seguimos conectados y ya vamos concluyendo con el tema del día de hoy. Y la primera conclusión es que necesitamos ser discípulos apasionados que clamemos a Jesús. Maestro, enséñanos a orar. Bueno, pues creo que tenemos tarea de pedirle a Jesús que nos enseñe, que nos capacite. Y yo creo que yo quisiera como dejar ahí un pequeño reto para nuestros oyentes. Déjalo. A ver si pueden buscar en este día un lugar especial para hacerle una pequeña oración a Jesús. O sea, yo sé que todos tal vez en nuestra casa tenemos como un altarcito, o nos gusta ir con Jesús sacramentado, pero ¿qué si hacemos algo diferente el día de hoy? ¿Qué si buscamos otro lugar un poquito diferente como para hacer un poco más dinámica nuestra oración hoy? Atrevámonos a buscar un lugar diferente y a rezar pues tal vez otras cosas diferentes, a pedirle de manera diferente a Jesús, al Maestro que nos capacite y nos enseña a orar. Y pues también recordemos que necesitemos esa humildad de que hablábamos que Jesús tiene, de reconocer que mucho podemos aprender de los maestros de la oración, que no son más que instrumentos del Maestro. O sea, que como María o como otros santos y como María, que es la maestra de oración, tenemos mucho que aprender, y pues todos aquellos instrumentos que Jesús usa para prolongar sus enseñanzas. O sea, tenemos mucho que aprender de ello, pero recordemos que tenemos que tener y reconocer esa humildad en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, ayudémonos de estos maestros de la oración, pero ante todo, pidamos y reconozcamos que tenemos que tener humildad en nuestro corazón para poder ser mejores en nuestra oración. Así es. María Fernanda, ahorita que hablabas de ese reto, ese propósito que les decías a nuestros oyentes, yo pensaba que uno siempre tiene un lugar, pero no en la casa, no fuera. O sea, Ajá. ese lugar donde tú dices, ay, hoy quisiera ir, no sé, a tal parque. Porque en Ajá, ese parque sí. tú te sientes bien, porque en ese parque te gusta caminar en ese parque, ¿sí? Entonces,
yo creo que ese es más el propósito Es más que tú el les propósito, das, sí. de salir y buscar ese lugar que cuando tú digas, uy, necesito estar solo con Jesús, o sea, vamos a pasear Jesús y vamos a nuestro lugar favorito, a ese lugar que no es una discoteca, que no es un lugar de bullicio, sino un Un lugar lugar de paz, tranquilo, un sí. lugar de paz, Mm. pero un lugar que tú sientas que es tu lugar, de Jesús y tuyo, incluso que no tienes que compartirlo con nadie, o sea, es como que tu lugar con Jesús. Sería muy, muy especial si tuvieran ese Sí, lugar. si tuvieran ese lugar y si no, pues atreverse a buscar un lugar diferente donde Jesús te dé paz. Y muchas veces lo tenemos. Yo creo que muchas veces las personas sí lo Sí. tienen, pero solo no lo tienen en cuenta. Entonces, ahí por ahí está como la tareita. Piensa en ese lugar que muchas veces te da paz y pues piensa que ese puede ser tu lugar con Jesús, ¿verdad? Tu montaña, como la que Jesús tenía para irse a orar, pues esa puede ser tu montaña para ti. Para apartarse de todo el bullicio que ahí tú digas, ay, este es mi lugar para apartarme. Se va a sentir bien, de verdad, eso es un lindo propósito, está Sí. muy bonito, ojalá lo pudieran hacer y pues bueno, sí que encontraran ese lugar. Yo tengo mi lugar favorito con Jesús, sí, desde siempre, y sí ayuda mucho. Sí, yo tengo varios, pero ahorita que decía lo del reto, decía, bueno, hoy voy a elegir un lugar diferente y pues a ver qué, A ver a ver qué. qué me dice Jesús, a ver qué me dice Dios en esa dinámica que vamos a hacer el día de hoy. Así es, bueno. Entonces, pues ya, como decimos, vamos concluyendo con esto de que Jesús es el maestro de la oración, que Él nos va a enseñar lo necesario, lo que necesitamos para meditar, para ir por ese camino seguro, como Él que lo buscaba y que siempre lo dirigía al Padre Celestial, en todo momento como Él que obedecía, que nosotros podamos ser obedientes siempre, a pesar de lo que implique esa entrega obediente a nuestro Padre. Sí, a pesar de que es difícil, de que muchas Que es veces nos difícil. cuesta ser obedientes, muchas veces pues yo creo que por eso pecamos tanto, ¿verdad, hermana? Porque nos cuesta ser obedientes, nos cuesta como tomar ese camino y pues muchas veces sí nos cuesta hacer esos sacrificios, pero realmente si tenemos a Jesús en nuestro corazón y si lo queremos complacer, poco a poco el seguir en sus caminos no va a ser tan difícil, ¿verdad? Va a ser más como, bueno, pensar de que si quiero complacer a Dios, y sabemos que de cierta forma lo que hacemos no complace a Dios, entonces ¿por qué seguir haciéndolo, verdad? O sea, como hablamos en la frase del santo del día de hoy, si queremos estar bien, si queremos vivir bien, ¿por qué alejarnos de esto y por qué irnos por otro camino, verdad? Entonces, si tenemos esto muy en cuenta en nuestro día a día, creo que poco a poco vamos a ir dejando por ahí las cosas que muchas veces son como nuestro tropiezo para no estar cerca del Padre, ¿verdad? Recordemos que esa es la vida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esa vida de nuestro Señor Jesucristo del bien se ve reflejada en las peticiones y palabras expresadas por Él, en la hermosa, sencilla y universal, pues esta oración de la que hablamos al principio, la oración del Padre Nuestro, de la que también vamos a estar hablando en estos siguientes días, ¿verdad? Entonces, los invitamos a que se sigan quedando conectados con nosotros en los próximos días, porque creo que se vienen, pues todos nuestros programas son lindos, pero creo que también se vienen programas divinos donde vamos a poder conocer más y meditar más en esta oración universal del Padre Nuestro, ¿verdad? Así es. Pues no tengamos miedo como la alegoría de las que les hablaba de miedosa. Hay que ascender a los lugares altos y que vamos a tener que pasar por valles oscuros, por obstáculos que parecen inalcanzables de Así es. superar, pero que tengamos esa certeza en el corazón del que el pastor rey, de que Jesús nos va a estar esperando allá en los lugares altos y que siempre nos va a mandar auxilios, que siempre nos va a mandar ayuda para seguir avanzando. Y ya con esto, pues entonces terminemos el tema del día de hoy con una pequeña oración. Con esta oración, Jesús, te damos gracias por este momento. Gracias, Jesús, por siempre acompañarnos, por enseñarnos a orar, porque eres ese maestro. A tus pies podemos comprender aquello que parece difícil de entender, porque tú como buen maestro siempre nos lo enseñas, Jesús. Gracias por eso. Gracias por explicarnos tan detalladamente, con tanto esmero, por tu paciencia, Jesús, por animarnos siempre a continuar para alcanzar los lugares altos. Gracias por esperarnos, Jesús, porque tú no tienes prisa. Gracias por estar ahí disponible para nosotros en todo momento y en todo lugar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Bueno, ya vamos terminando entonces el tema del día de hoy, este programa. Damos gracias a todos los que se conectaron en este día o los que van a escuchar este programa en diferido. Esperamos pues entonces que esto nos sirva para crecer, para nuestro crecimiento espiritual y que Dios nos ayude. Así es, hermano, y pues los esperamos aquí los siguientes días a que se sigan conectando y puedan compartir con nosotros estos temas. Así es, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras y eucarísticas del Padre Celestial, los acompañó María Fernanda. y la hermana María Celeste. Hasta un próximo programa, que Dios les bendiga. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.